Señor Jesús, una vez más nos ponemos en tus manos, Padre, te damos gracias por lo que tú eres, Señor, por lo que estás haciendo en este ministerio, lo que has hecho y lo que vas a hacer, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de hablar tu palabra a este precioso grupo de personas, de hermanos, de hermanas. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos permites estar en este día aquí de pie, tener salud, tener paz, tener gozo en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, y te pedimos que nos prepares para el mensaje de hoy, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibirlo, Señor, y no solo escucharlo, pero también, Padre, ponerlo por obra en nuestras vidas. Te pedimos que prepares la vida de mis hermanos, que quites todo lo que estorbe, Señor, para que tu palabra llegue a las vidas y que tú hagas tu propósito. Quita todo lo que estorbe, toda incredulidad, todo resentimiento, todo lo que haya que quiera venir a estorbar, Señor. Te pido que obres tú y que tú cumplas tu propósito en este día, Señor, en cada vida, en cada corazón. Nos ponemos en tus manos, te damos la gloria, el honor, porque a ti te pertenecen. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues continuamos con la serie de mensajes titulada Pizarrón Limpio. Esta es la tercera parte del mensaje de la serie Pizarrón Limpio. Hoy concluimos esta serie y la semana que viene pues entramos en otra serie de mensajes. Pero el día de hoy el título del mensaje es Del dolor al propósito. Todos sabemos que en algún momento en nuestras vidas, ya sea que hemos pasado, que estamos pasando, o en el futuro vamos a pasar por algún momento de dolor, de sufrimiento. No somos intocables a las circunstancias, a los problemas que hay en este mundo. Todos estamos expuestos como seres humanos, tenemos necesidades, todos pasamos por tiempos difíciles. Pero Dios quiere enseñarnos a través de esta serie de mensajes, especialmente el mensaje de hoy, cómo Dios quiere pasarnos del dolor al propósito. Muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas, por qué estamos sufriendo, por qué estamos luchando, y nos preguntamos cosas: ¿por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Si yo te sirvo, si yo estoy buscando de ti, si yo he decidido hacer tu voluntad, y decimos: ¿por qué yo? Y a veces creemos que nuestros problemas son los más grandes que los demás. Siempre decimos: si usted supiera mis problemas, no estuviera hablando ahí lo que está hablando. Y creemos que no hay otra cosa más peor que lo que nos está pasando a nosotros, ¿sí o no? Amén. Cada problema es diferente. A veces son pérdidas de algún ser querido, a veces es en las finanzas, a veces es en nuestra relación con el esposo, con la esposa, a veces es con los hijos, la rebeldía, la relación que hay entre padres e hijos. No sabemos cómo controlarlos, se nos salen de las manos, o a veces es simplemente alguna enfermedad física, a veces es depresión, a veces es desánimo, a veces es algo espiritual, lucha espiritual en que uno quiere buscar de Dios y algo viene a impedirnos que busquemos de Dios. Pasamos por diferentes problemas, pero Dios quiere en el mensaje de hoy enseñarnos cómo ese dolor que estás pasando, yo no sé cuál es tu problema en este día, yo no sé lo que tú estás atravesando, pero Dios quiere usar ese dolor que tú estás pasando en este día y llevarte, transportarte al propósito que Él tiene para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que todo está perdido, que no hay solución a lo que nos pasa, pero siempre Dios tiene una solución para nosotros. Simplemente tenemos que ser obedientes a Dios y poner nuestro oído espiritual, nuestros ojos espirituales para ver qué es lo que Dios quiere hacer a través de esa situación, de ese dolor, de esa lucha, de esa prueba por la que tú estás pasando. ¿Cuántos dicen amén a Dios de corazón? Amén, porque
Dios siempre hace las cosas con un propósito. Nosotros aprendemos nuestras mejores lecciones en la vida de las luchas más difíciles, ¿sí o no? Nosotros no crecemos si no pasamos por algo. Usted no le puede decir a alguien, yo entiendo tu situación, yo entiendo tu dolor, si tú nunca lo has vivido. ¿Cómo puedes decirle a alguien que ha perdido a su papá o a su mamá que tú lo entiendes si tú no has perdido a tus padres? Pero cuando nosotros pasamos por una lucha difícil, por una prueba, nosotros podemos identificarnos con el dolor de los demás. Y a veces Dios quiere usar esa situación para poder bendecir y fortalecer a los que están en esa prueba. Así de que no pensemos que lo que nos está pasando es porque nosotros hicimos algo mal, porque nos equivocamos, porque tomamos una decisión equivocada o porque simplemente Dios nos hizo a un lado. Tenemos que buscar el lado bueno de cada situación que pasamos. Hoy quiero que veamos las últimas 7 declaraciones de Jesús cuando Él estuvo clavado en la cruz. Yo creo que tu problema y el mío no han sido tan grandes, tan dolorosas como lo que Él pasó en la cruz. ¿Cuántos lo creen? Yo no he sabido que alguien de nosotros haya estado clavado ahí en una cruz sufriendo por nosotros. Pero Él pasó eso. Pero déjame decirte una cosa, lo que Él pasó no fue solamente el dolor físico, no fue solamente el morir allí clavado en la cruz. El dolor que Él pasó más grande fue un dolor espiritual. La lucha que Él tuvo no fue físicamente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el castigo que había para los que eran ladrones o asesinos o criminales era la muerte en la cruz. Muchos pasaron por ese proceso, muchos sufrieron lo que Jesús sufrió, pero no todos sufrieron esa lucha espiritual que Él pasó. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Porque todos los que murieron en ese tiempo en la cruz sintieron lo mismo que Él sintió, pero ellos no sintieron el abandono, no sintieron cuando Dios el Padre volteó la mirada para otro lado y lo abandonó a Él allí. ¿Y todo por qué? Para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. No había otro que pudiera hacer lo que Él hizo allí muriendo, desangrándose físicamente, pero también espiritualmente. No había uno que no tuviera pecado. Nadie estaba calificado para tomar el lugar que Él tomó y llevar a cabo ese sacrificio. Él sufrió físicamente, pero también sufrió espiritualmente. Él soportó su mayor dolor y lo convirtió en su mayor propósito. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. El propósito de Dios no podía haberse llevado a cabo si Él no vencía la muerte allí en la cruz del Calvario. La crucifixión romana fue un proceso para toda la humanidad que vivió en ese tiempo, para todos los que eran castigados allí en la cruz. Pero ¿qué hizo Dios? Vamos a ver lo que hizo allí en Romanos capítulo 8, 28. Vamos a ver el propósito. Todos ustedes han leído este versículo donde está el propósito de Dios desde su muerte hasta que Él murió, fue sepultado y resucitó y ascendió al cielo. Pero antes de Él morir, Él hizo unas declaraciones que nos van a ayudar a entender el mensaje de hoy. En Romanos capítulo 8, 28, es el texto que vamos a estar basando el mensaje de este día. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero que reconozcas una cosa bien importante aquí. Cuando dice ahí en la escritura, dice, a los que aman a Dios, quiere decir que no a todos, ahí no está incluyendo a todo el mundo. Yo quiero decirte que Dios ama a todos, pero su mayor compromiso es con los que le aman a Él. Dios nos creó a toda la raza humana, somos creación de Dios, pero su compromiso es con los que aman a Dios, con los que fueron llamados para un propósito. ¿Cuántos de ustedes fueron llamados con un propósito por Dios? Amén. Entonces esta palabra es para ti. Lo que nos dice aquí Romanos no nos está diciendo que todo es fácil en la vida. Aún para los creyentes dice
que no todo va a ser bueno, que hay muchas cosas malas que van a venir a nuestras vidas, pero que en medio de esas cosas malas, Dios tiene un plan y un propósito, y que Él las puede tornar para bien. Él puede cambiar el propósito de algo que tú estás pasando ahora para un bien. Y vamos a aprender cómo Dios nos puede transportar del dolor que tú estás pasando en este día al propósito que Dios tiene con ese dolor, con esa lucha, con esa prueba por la que tú estás pasando. Nota lo que dice allí. Esto nos dice que todo lo que viene a nuestras vidas, no todo es bueno. De todas las cosas que nos pasan, no todo es bueno. Hay algunas heridas que han pasado en nuestras vidas, ya sea sentimentales, físicas por alguna enfermedad, o psicológicas o espirituales. Y esas heridas han quedado allí grabadas. Y han sido tan profundas que después de mucho tiempo nosotros no quisiéramos ni siquiera hablar de ellas. ¿Cuántos me entienden? Hay cosas que han marcado tu vida que tú dices, ni siquiera quisiera mencionarlas con alguien, ni siquiera quisiera compartirlas con alguien, ni con mi mejor amigo, aún ni con mi esposo o con mi esposa. Quisiéramos que esas marcas, esas heridas que han quedado allí en el pasado, quisiéramos que no volvieran a nuestra mente nunca más, porque causaron tanto daño que no quisiéramos hablar más de ellas, porque nos vuelven, nos transportan a ese tiempo cuando sufrimos. Así de que han sido tan profundas que no quisiéramos hablar más de ellas. Pero tú y yo podemos aprender lo que Jesús hizo en medio del dolor, lo que Jesús hizo para cambiar del dolor cuando Él estaba sufriendo en la cruz, a cambiar al propósito, a ser transportado al propósito por el cual Él había venido o Él vino a este mundo. Veamos 7 declaraciones que Jesús hizo ahí en la cruz antes de morir. Y esas 7 declaraciones nos pueden ayudar a nosotros a entender cuál es el propósito que tú estás pasando, por el que estás pasando en este día, y cómo Dios te puede transportar de ese dolor a un propósito. Amén. Número 1, la primera declaración que vemos allí en estos versículos que acabamos de leer, no los hemos leído, pero vamos a leer en el libro de Lucas. Pero la primera declaración que hizo Él es que tenemos que dejar ir mi resentimiento. Si tú de verdad quieres transportarte de tu dolor al propósito que Dios tiene para ti en medio de esa situación, tenemos que dejar ir, tenemos que soltar todo resentimiento que hay en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes tienen un resentimiento contra alguien? Pues yo te digo en este día, si quieres entender el propósito de Dios para ti, tienes que dejarlo ir. Soltarlo, deja que se vaya. No pasa nada, no vas a ganar nada teniéndolo ahí retenido. Yo trabajo en una empresa donde se manejan cilindros de gases pesados. Por aquí es de altos más o menos. Cuando están llenos pesan como 300 libras, 250 libras. Y son peligrosos porque tienen una válvula de presión que si no tiene esa tapadera encima o bien asegurada y se llega a caer el cilindro, esa tapadera se quebra y el cilindro se convierte en un misil. De verdad, se ha hecho pruebas que ese cilindro, cuando se rompe la válvula, se convierte en un misil y puede traspasar paredes de bloque o de este tipo de drywall. Fácilmente puede convertirse en un misil. Usted puede ver videos en la televisión, en YouTube, donde ha habido accidentes con cilindros de presión y son peligrosísimos. Yo los cargo en mi camión todos los días y es un peligro. Pero tenemos una póliza en el trabajo que dice esa póliza: cuando tú tienes un cilindro de ese tipo transportándolo, moviéndolo de un lugar a otro, y por alguna razón el cilindro tiende a caerse, dice la póliza es let it go. En inglés dice déjalo ir. No trates de detenerlo, porque al tú tratar de detenerlo, estás poniendo en riesgo tu espalda, tus tendones o algo que te puede lastimar por tratar de salvarlo. Y no le va a pasar nada si tiene la tapadera puesta, porque le está protegiendo la válvula. Entonces la póliza es déjalo ir.
no pasa nada, no te preocupes, no se va a romper porque es un material muy sólido de aluminio o de metal. Resisten en la caída en el cemento. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Tú tienes un resentimiento con alguien, déjalo ir. Porque cuando tienes ese remordimiento, te va a causar mucho daño a ti mismo. Ese resentimiento no le va a dañar a otra persona. El resentimiento te va a dañar a ti mismo. Tenemos que dejarlo ir. Si tú tienes resentimiento con alguien o crees que alguien ahí a tu lado tiene resentimiento contra ti, no voltees a verlo porque vas a ver que estamos hablando de él, ¿ok? No la agarraron, ¿verdad? Se las dejo de tarea. Pero tenemos que dejar ir el resentimiento. No nos beneficia para nada. Esa es la declaración que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? En Lucas capítulo 23, verso 34. Lo primero que Él hizo allí fue perdonar. Él perdonó a las personas, especialmente a los que estaban allí crucificándolo, a los soldados romanos. Él perdonó a las personas que había sanado y que lo habían abandonado. Él perdonó a los fariseos que lo condenaban, que lo criticaban, que lo juzgaban. Lo primero que vino a su mente es el perdón, el dejar ir todo resentimiento. Como humano yo pienso que él se sentía traicionado. Cuando él había hecho mucho por la gente le dio la espalda, inclusive los discípulos que siempre habían estado cerca de él. Pedro, la semana pasada vimos cómo Pedro lo negó 3 veces y aún Pedro lo abandonó. Pedro no estaba allí cuando él fue crucificado. Dice allí en Lucas capítulo 23, verso 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que hizo ahí Jesús fue perdonarlos, fue dejar ir el resentimiento que pudiera haber en él como ser humano, porque él fue humano, 100% humano, 100% hombre. Él sentía dolor, sentía traición, sentía separación de la gente cuando le dieron la espalda. Hay un riesgo cuando tú y yo no perdonamos, no dejamos ir el resentimiento. ¿Cuántos creen eso? Corremos un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Si no perdonamos, el dolor que hay en nosotros se convierte en algo más. ¿En qué se convierte el dolor? Se convierte en odio. Cuando tú tienes resentimiento contra una persona y no lo perdonas, ese resentimiento se convierte en odio. Al rato ya no empiezas a tener solamente como indiferencia con la persona, indiferencia. No, les pido que me perdonen porque hay muchas palabras que no pronuncio bien, pero empiezas ya no solamente a sentir indiferencia por las personas, sino odio por la persona. Ese resentimiento se convierte en odio, ese dolor por el que tú estás pasando, con el que estás luchando contra alguien, empieza a crecer y ya después ya no es un resentimiento, ya es odio, y después el odio sigue creciendo y se convierte en amargura. Hay amargura en la vida de la persona cuando no hay perdón, cuando no has dejado ir el resentimiento. Y después el problema, el riesgo, el peligro que se corre es que esa amargura se convierte en una vida que te rompe la comunión con los demás. Te rompe la relación que tú tienes con el hermano, con el amigo, con el vecino, con el esposo, con los hijos. ¿Por qué? Porque el odio se convirtió en amargura, la amargura rompió esa relación. Y cuando tú rompes la relación con alguien, no solamente la rompes con la persona, poco a poco tú vas rompiendo esa relación con Dios, porque no te sientes digno. Dices, ¿cómo voy a ir a la iglesia si estoy peleado con el hermano? ¿Cómo voy a estar delante de alguien tomando la Santa Cena si estoy enemistado con alguien? Y eso te guía a que poco a poco te vas separando no solamente de las personas, pero de Dios también. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me dan un amén por aquí y un amén por acá? Amén. ¿Estamos entendiendo a qué nos puede llevar el no perdonar, el no dejar salir ese rencor, esa amargura que sentimos contra alguien?
Eso fue lo que Jesús nos enseñó a perdonar. Entonces Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. No se trata cuando nosotros dejamos ir el rencor o el resentimiento, no se trata de que las personas van a cambiar. Sabemos que la persona no va a cambiar cuando tú le dices sinceramente de corazón, yo te perdono. Quizás eso no cambia a la otra persona, pero te liberas tú. Quien recibe liberación eres tú, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Cuando tú perdonas a alguien, no lo estás haciendo porque lo estás poniendo en las manos de Dios para que Dios lo juzgue o lo condene. Cuando nosotros decimos, sé que estás mal con el hermano o con la hermana, o que hay una diferencia de ideas o de pensamientos, perdónalo. Haz libre eso que tú sientes por él o por ella. No lo estás diciendo cuando te dicen ponlo al hermano, a la hermana, a tu esposo, a tu hijo, ponlo en las manos de Dios. No lo estamos diciendo para que digas, Señor, lo pongo en tus manos y encárgate tú de él. Y no es para que Dios los juzgue o los condene. No es para decir, Señor, como él me hizo, ella me hizo, yo quisiera que tú derrames fuego sobre él y lo consumas, ¿sí o no? No es esa la idea. No es tanto el dolor que nos han hecho que no le pedimos a Dios, Señor, te lo pongo en tus manos, yo lo perdono, yo dejo ir ese resentimiento, ese rencor que siento contra él, para que tú lo juzgues o lo crucifiques o lo mandes al infierno, porque yo no lo puedo hacer. Amén. No es esa la intención. La intención es nosotros mismos liberarnos de esa opresión que sentimos cuando no perdonas a alguien. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Ese es el motivo, ese es el por qué debemos perdonar a alguien. El perdón y la confianza son dos cosas muy diferentes. Puede ser que tú perdones a alguien, pero la confianza ya no va a ser la misma, ¿sí o no? Amén. Tú puedes perdonar y sentir paz en tu corazón, pero ya no vas a tener la confianza que tú sentías antes con esa persona. Y es normal porque somos humanos. No quiere decir que porque perdonaste a alguien tienes que seguir apegado a esa persona o teniéndole la misma confianza que tenías antes. Las cosas cambian y quedan cicatrices, quedan heridas, pero tú te hiciste libre, dejaste ir ese resentimiento. Otra cosa que podemos ver ahí, número 2, si nosotros queremos pasar de movernos del dolor al propósito de Dios en lo que estamos pasando, ahí en tus notas, número 2, tenemos que identificarnos con aquellos que están experimentando el mismo dolor que tú estás pasando. ¿Cuántos me entienden? Cuando tú te identificas con alguien que está sufriendo, cuando tú estás pasando la misma situación. Jesús estaba clavado allí en la cruz del Calvario en medio de 2 ladrones. Él se identificaba con los que estaban a su lado. Él sabía lo que los otros estaban sufriendo. Tú no puedes conocer el dolor de otra persona si no estás en sus zapatos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Lucas capítulo 23, verso 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dice a uno de los ladrones que estaban a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso, después de que ese ladrón creyó en él. ¿Qué es lo que hacía este ladrón que estaba ahí al lado? Porque uno creyó y el otro no. El que creyó lo estaba mirando a Jesús. ¿Cómo estaba reaccionando Jesús en medio del dolor? Y lo que el ladrón miraba era que en medio del dolor que Jesús estaba pasando, tuvo compasión por él. ¿Sí o no? Y muchas veces la gente que está a nuestro lado nos está mirando. ¿Cuánto lo creen? Cuando tú estás pasando por una situación, dicen los demás, a ver cómo reacciona el hermano ahora que está en este proceso, ahora que está pasando por esta lucha, por esta prueba, a ver cuál es su actitud, a ver si de verdad dice gloria a Dios o de verdad dice mejor no vengo a la iglesia más. ¿Cuántos salen dañados por cosas así? Pero la gente nos mira. Los malhechores que estaban al lado de Jesús lo miraban
cómo él reaccionaba cuando él estaba pasando ese dolor. Este ladrón, el ladrón que se arrepintió, estaba pasando por el mismo dolor físico que Jesús, pero no por el mismo dolor espiritual. El ladrón miraba cómo Jesús se compadecía por él. Nuestro dolor, si lo manejamos como Jesús lo manejó ahí en la cruz, eso es lo que va a impactar a los demás. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si nosotros manejamos el dolor que estamos sufriendo hoy como el que Jesús sufrió allí en la cruz, eso nos llevará a identificarnos con esas personas, a identificarnos con los que están pasando por el mismo dolor, por la misma situación. Cuando estás en proceso de un divorcio o de una enfermedad que estás atravesando, tú puedes identificarte con los que están en esa situación también, ¿sí o no? Así como Jesús lo hizo. ¿Cómo nosotros podemos identificarnos? Puedes impresionar a otra gente con todo lo que tú eres, lo que tienes, lo que sabes, lo que conoces, pero lo vas a impresionar más con tu actitud en medio del dolor, en medio de la lucha, en medio de la prueba. A mí no me sorprende cómo una persona puede tener 2 o 3 cuentas de banco llenas de dinero, o una casa, o un palacio, o un carro nuevo, o un negocio, o está prosperando en el área de las finanzas. A mí me sorprende cómo una persona me impacta, cómo en medio de la lucha, en medio del problema, en medio del dolor, aún pueden consolar a otros que están en la misma situación. ¿Cuántos están siguiendo? Amén. Número 3, si de veras queremos transportarnos del dolor al propósito que Dios tiene con nosotros, ahí en sus notas tenemos que cambiar el enfoque, el enfocarnos en el dolor que nosotros estamos pasando y enfocarnos en el dolor de los demás. ¿Cuántos lo entienden? Lo voy a repetir una vez más. Si tú en realidad quieres cambiar del dolor por el que tú estás pasando al propósito que Dios tiene para ti en medio de ese dolor, tienes que cambiar el enfoque de tu dolor para el dolor de otros. Amén. Si tú te estás enfocando solamente en tu dolor, en lo que tú sientes, en lo que tú sufres, tú no vas a tener tiempo para ver lo que están a tu alrededor, que están sufriendo y que te necesitan. Porque estás enfocado solamente en ti. Yo sufro, yo siento, yo me siento mal, yo estoy enfermo, yo estoy luchando con una enfermedad, estoy sufriendo un proceso de separación con mi matrimonio, mis hijos se han ido de la casa y te estás enfocando solamente en ti. Eso no te va a ayudar a que tú cambies del dolor al propósito que Dios tiene en ti. Tenemos que mirar hacia afuera, porque el mirar hacia adentro, nada más hacia mí, eso empeora más la cosa, te deprimes, te sientes mal, te sientes derrotado, te sientes aplastado. ¿Por qué? Porque solamente estás pensando en ti, eso es ser egoísta. Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos enseñó ahí cuando Él estaba en la cruz a mirar a los demás, a preocuparse por el dolor de los demás. ¿Cuántos me están entendiendo? En Juan capítulo 19, verso 26 y 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. En medio del dolor que Él estaba pasando, Él sintió compasión por su mamá y dijo: ¿qué va a hacer ahora de que yo no esté con ella? ¿Quién se va a hacer cargo de ella? Ella estaba derrotada, estaba sufriendo de ver a su hijo ahí en la cruz y sufriendo el dolor de que no lo vería más, que ya no estaría más con ella. Y Jesús, en medio del dolor que Él estaba atravesando físicamente y espiritualmente, Él dijo: mi madre está sufriendo. Él se preocupó por ella, y no solo por ella, por el discípulo Juan, el que no había corrido, el que siempre había estado ahí cerca de Él. Él se preocupó por ellos dos. Él dijo, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre.
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Él antes de irse, él se preocupó por dejar arreglada esa situación. Iba a quedar un discípulo abandonado, sin el líder, sin el maestro, pero también su madre iba a quedar sin el cuidado de alguien, sin quien se preocupara o quien la atendiera. Él se preocupó en medio del dolor por el que estaba pasando, por el dolor de su mamá y del discípulo. Jesús sufrió por los pecados del mundo, miró a su madre y se compadeció de ella. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Cuántos de ustedes dicen, sé que estoy enfermo, pero hay un enfermo en el hospital que también está sufriendo y tengo que ir a verlo? ¿O cuántos están viendo que el hermano o la hermana tiene necesidad económica o espiritual y decimos, tengo que ir a verla, en medio del dolor y de la lucha que nosotros estamos pasando? Eso es lo que Jesús nos enseñó, a sentir dolor por los demás, a sentir compasión cuando nosotros estamos en medio de una prueba. ¿Cuántos me dan un amén? Muchos en el dolor, en medio del dolor, se vuelven hacia adentro, se enfocan solamente en lo interior, en lo que ellos están sufriendo. Pero eso aumenta el dolor y trae depresión y trae desánimo y trae resentimiento y amargura, porque dicen, nadie me llamó, nadie me visitó, nadie me fue a ver al hospital. ¿Por qué? Porque solamente se enfoca uno en uno mismo. Concentrarse en ayudar a los demás es lo que nos puede desenfocarnos del dolor que nosotros estamos pasando. Mi esposa y yo hablábamos hace unos días y decíamos, cuando uno tiene un problema y nosotros trabajamos y nos enfocamos más en el trabajo, las 8 o 9 horas, se te olvida el problema. ¿Por qué? Porque no estás solamente en casa pensando, estoy enfermo, estoy desanimado, estoy deprimido, estoy sin dinero, estoy debilitado, estoy moralmente aplastado. Cuando uno trabaja y se entretiene en algo, no hay tiempo para enfocarse en los problemas de uno. Amén. Decía un locutor en un radio allá en Michoacán, donde nosotros somos, siempre iniciaba el programa con un dicho que decía, el trabajo aleja el vicio, el fastidio y la miseria. Cuando nosotros nos ocupamos en otras cosas, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento se va. Amén. ¿Cómo puedes tú ayudar a una familia o amigos o personas que están en necesidad si solamente te estás enfocando en ti mismo? No podemos, porque nuestra mente está enfocada en mi problema, en mis sentimientos, en lo que yo sufro, en lo que a mí me duele. Número 4, si nosotros queremos pasar del sufrimiento, del dolor por el que estamos pasando al propósito de Dios, tenemos que llevar nuestras preguntas duras delante de Dios. Todos tenemos dudas o preguntas difíciles que nos hacemos cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿sí o no? Nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Yo no me lo merecía. Yo le sirvo a Dios, yo canto en la alabanza, yo predico, yo enseño a los niños, yo enseño a los jóvenes. ¿Y por qué me pasa eso? Y esas preguntas Dios quiere que las traemos delante de Él. Solamente Él tiene la respuesta. Cuando tú tienes preguntas difíciles, ¿por qué no te explicas por qué a ti te pasa? Dios tiene la respuesta correcta. Él siempre te va a ayudar, Él siempre va a estar ahí para darte la respuesta correcta y la paz que tú necesitas. Lleva tus preguntas difíciles a Dios. Mateo capítulo 27, verso 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, estaba sufriendo en la cruz. Y no solamente sufrimiento físico, pero espiritual. Y él sintió que Dios, el Padre, retiró la mirada de él y el preocuparse por él. Y él lo sintió y volteó y dijo, ¿por qué me has desamparado? Era una pregunta difícil. De la misma manera nosotros podemos venir delante de Dios y decirle, Señor,
¿por qué me pasa esto? ¿Qué es el propósito que tú tienes para que yo tenga que atravesar esta situación? Y Dios tiene la respuesta. Dios siempre te dará la respuesta, pero tenemos que venir a Él. Yo estoy de acuerdo que no vengas delante de cualquier persona y le cuentes tus problemas personales. Muchas veces no es saludable, porque esa persona quizás no es de confiar o lo va a divulgar a otra persona o lo va a, como decimos, a regar el tepache por allá en México. Le cuentas a alguien en confianza y al rato ya toda la iglesia lo sabe. Tenemos que tener cuidado, pero si vienes delante de Dios y le preguntas esas cosas, esas dudas que tú tienes, Él siempre te va a dar la respuesta. Jesús lo hizo. Jesús le dijo, ¿por qué me has abandonado? Jesús no lo entendía en su humanidad, en el dolor que Él pasaba. Y vino al Padre y le dice, ¿por qué me has abandonado? Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto. Nota lo que dice allí, el Hijo de Dios hizo su pregunta difícil al Padre. Él decía, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuál es tu pregunta que tú tienes para Dios en este día? ¿Qué es lo que tú estás pasando que no entiendes? ¿Por qué te pasa? Pregúntale a Dios, lleva esa pregunta dura y difícil a Él. Nuestro dolor y enojo y todas las preguntas que podamos tener, podemos venir confiados delante de Dios y Él nos ayudará. El proceso de llevar a un lugar, de entregar las preguntas difíciles, de preguntarle a Dios, ese proceso nos puede llevar al amor, a la provisión de Dios, y eso te llevará del dolor al propósito. Solamente cuando tú tienes esa confianza con Dios, cuando le dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuál es tu pregunta difícil para Dios en este día? Número 5, otra cosa que podemos aprender allí, cómo nos movemos del dolor al propósito. Reconoce tu necesidad y pide ayuda con humildad. Si tú no reconoces que hay una necesidad en ti, Dios no puede trasladarte del dolor, del sufrimiento al propósito. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades de cualquier tipo? Todos tenemos necesidad, ¿sí o no? Pero ¿saben qué? Hay una falsa enseñanza, hay una falsa doctrina o creencia de que especialmente en la iglesia, los que somos líderes o que de alguna manera servimos a Dios, no podemos pasar al frente a que alguien ore por nosotros, porque pensamos que, ¿qué va a pensar la gente? Él siendo pastor y está al frente pidiendo oración, un líder o un maestro o un líder de alabanza aquí al frente pidiendo oración, y muchas veces nos quedamos allá sentados. ¿Por qué? Porque no queremos que piensen que estamos en una situación difícil. ¿Sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Nos da pena pasar al frente a que oren por nosotros. Nos da pena venir y decir, hermanos, estoy pasando una lucha, un problema en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mis finanzas. Tengo una enfermedad. Pueden orar por mí. Nos da pena decirlo. Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos enseñó a ser transparente. Aún Él siendo Dios, Él se humilló y reconoció que tenía una necesidad. Tenemos que reconocer nuestra necesidad y pedir ayuda con humildad. A mí no me importa lo que piensen, pero todos tenemos necesidades. Si no es hoy, ya la tuviste, estás saliendo de un proceso o estás en medio del proceso o vas a entrar en el futuro en un proceso. Todos tenemos necesidad. Hay una falsa creencia que nos impide venir a Dios. Pero ¿sabes qué es eso? Eso es orgullo. El orgullo nos impide venir delante de Dios y pasar aquí al frente y decir a alguien, hermano, ore por mí. De esa manera Dios no puede trasladarte del dolor al propósito. Tenemos que venir con humildad, porque si no es orgullo y es arrogancia. Queremos demostrar que nosotros no necesitamos nada, que económicamente estamos bien, que nuestro matrimonio está bien, que nuestras finanzas están bien, que nuestros hijos son los mejores del mundo, que no tienen problemas, que nuestro trabajo está bien,
que todo está bien, que no estamos enfermos físicamente, eso es orgullo y es arrogancia. Tú no puedes ser sanado hasta que tú admites que tienes una necesidad. Si es una enfermedad física, ¿cómo el doctor va a adivinar lo que tú estás pasando si no vas a decirle lo que te duele? ¿Por qué al doctor si vamos y le decimos, me duele aquí, o me duele acá, o me duele aquí? ¿Y por qué a Dios no le decimos? ¿Por qué nos quedamos ahí sentados cuando alguien hace la invitación para que oren por nosotros? Eso es orgullo. Amén. Dios quiere transportarnos del dolor al propósito. En Juan capítulo 19, verso 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Él tenía necesidad de agua, tenía sed, y lo expresó y lo habló sin pensar, ¿qué van a pensar de mí? Si yo les digo que tengo sed, van a decir, ¿y no que eres el Hijo de Dios? ¿Por qué está pidiendo agua? No, él no pensó nada, él simplemente dijo, tengo sed. Él no se hizo fuerte y no se hizo el orgulloso y el arrogante de decir, yo no necesito nada, a mí esto no me va a doler, a mí esto no me va a quebrantar. Lo que me están haciendo, yo soy el Superman y no necesito nada. Yo saldré de esta como he salido de muchas. Él no hizo eso, pero Él quiere darnos una lección. Él quiere que nosotros seamos humildes, que seamos sinceros, que si hay algo que necesitamos, vengamos delante de Dios y le decimos, Señor, tengo necesidad de ser sanado, tengo necesidad de un trabajo, tengo necesidad de que mi relación con mis hijos sea mejor. Tenemos que venir con humildad y dejar el orgullo a un lado. En Juan ya leímos cómo dice él, tengo sed. Él reconoce que tenía sed. Jesús admitió su necesidad humana. Físicamente él tenía sed. Y nosotros también tenemos sed, ¿sí o no? Tenemos necesidades. Pero Dios quiere saberlas. Dios quiere que tú vengas con Él. No cubras tu dolor. No cubras tu enojo, tu orgullo. Díselo a Dios. Pide ayuda a Dios. Debemos de ser capaces de venir a la iglesia y decir, hermano, estoy sufriendo, estoy luchando, ore por mí. No tienes que dar mucha explicación, simplemente dile, ore por mí, ore por mi matrimonio, ore por mis hijos que no quieren nada del Señor, ore por un trabajo que estoy necesitando, estoy pasando una necesidad, estoy luchando, necesito oración. Número 4, otra cosa que podemos aprender allí es que tenemos que entender el propósito de ese dolor por el que tú estás pasando. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la situación que tú estás pasando? Hay que entender el propósito. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Él había cumplido el propósito. Con esto Jesús entendió el propósito por el cual Él estaba sufriendo ahí en la cruz. Jesús estaba diciendo, el propósito por el cual he venido aquí a sufrir se ha cumplido. Con eso estaba Él diciendo, hecho, terminado, consumado es. ¿Cuántas veces nosotros en medio del problema decimos, entiendo cuál es el plan de Dios? Todo el plan de Jesús, que era su vida y su muerte ahí en la cruz, había sido completado, había sido consumado. La humanidad ahora puede estar de vuelta en una relación con Dios. Cuando ese puente se había roto, Él dijo, mi propósito de venir y sufrir aquí en la cruz es para volver a conectar a la humanidad pecadora con el Dios santo, sin pecado, con el Dios todopoderoso. Él vino a cumplir el propósito, a unir los lazos que estaban rotos por el pecado. Él los cumplió allí en la cruz y por eso dijo, consumado es. ¿Cómo nos movemos del dolor al propósito de Dios? Ahí en sus notas número 7, entrega tu problema a Dios. Dáselo todo, no te quedes con él.
muéstraselo. En Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí terminó todo. Él entregó su problema a Dios. Jesús entregó todo a Dios. Jesús entendió el propósito de Dios. Mi pregunta para ti es: ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es el dolor por el que tú estás pasando en este día? Dáselo a Dios. Sé sincero con Él. Él ya lo conoce, pero Él quiere oírlo de ti. Tratemos de controlar nuestros problemas. Muchas veces queremos hacerlo eso en nuestras fuerzas. Tratamos de darle una solución de acuerdo a nuestra capacidad. Pero eso nos desenfoca de dárselo a Él y ponerlo en las manos de Dios. Cuando tú tratas de hacerlo por ti mismo, nos damos cuenta que no podemos. Tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Tenemos que llegar a un lugar donde se lo entreguemos todo a Dios. Muchas veces tenemos que tocar el fondo. Tenemos que llegar hasta el fondo y decir: de verdad, necesito la ayuda de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo quiero que tú reconozcas que Dios nos sana, pero algunas heridas dejan cicatrices, ¿sí o no? Así como cuando tú vas al doctor. ¿Cuántos de ustedes han tenido una cirugía? Amén. ¿Saben de lo que estoy hablando? Quizás en ese momento, cuando tú tuviste esa cirugía, había un dolor, había un problema físico. Y con la cirugía, el problema se terminó, pero quedaron ahí las cicatrices, ¿sí o no? Esas cicatrices muchas veces nos sirven para dos cosas. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar. Pero antes de terminar, yo quiero que te lleves esto en tu mente. Las cicatrices que quedan allí, cuando tú eres sanado, hay dos propósitos. Número uno, las cicatrices, cada vez que tú las miras, te recuerdan el dolor que tú sufriste. Te recuerdan el problema. Las cicatrices te ayudan a aprender las lecciones en la vida. Esas cicatrices te ayudan a aprender una lección más. Y número dos, te ayudan a recordar quién fue el cirujano, quién fue el que te hizo esa cirugía, el que te sanó. Mi esposa tiene 4 cicatrices aquí en un pie. Y yo te aseguro, te garantizo que ella nunca va a olvidar la cara del cirujano que las hizo. Yo te aseguro que si tú has sido intervenido quirúrgicamente y esa cicatriz está allí, pero te sanó y solucionó el problema por el que tú estabas pasando, nunca olvidarás al doctor, al cirujano que hizo esa operación. ¿Cuántos me entienden? ¿Quién es el cirujano que puede sanar nuestras heridas en nuestras vidas? Jesucristo. Jesucristo es el que sana, el que liberta, el que da vida, el que da paz. Yo no sé cuál es tu situación en este día, pero yo sé que solamente Cristo puede sanar. Si tú le entregas tu problema, tu lucha, tu dolor a Él. ¿Cuánto lo creen? Ahí donde tú estás, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias una vez más, Padre, por este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes planes y propósitos para nosotros en medio de la lucha, en medio del problema. Ayúdanos a entender, Señor, cuando hay preguntas difíciles, cuando hay cosas que no entendemos. Ayúdanos a entender cuál es tu propósito, cuál es el plan, qué es lo que tú quieres que yo aprenda a través de ese dolor por el que estoy pasando. Ayúdanos, Señor, te necesitamos.
Guíanos. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Traemos delante de ti, Padre, cada necesidad en este día, cada problema en la congregación. Tú conoces cada familia, cada varón, cada dama, cada joven, cada niño. Tú sabes por lo que estamos pasando, Señor. Queremos que sanes, aunque queden cicatrices, pero que sanes ese dolor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén.